Bienvenido o bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, ¿no? La protección del agua en Honduras. Y lo vemos a través de documentos oficiales, recién salidos del horno. Tenemos aquí la Gaceta, la del 29 de agosto de 2025. El plato fuerte, digamos, son varios acuerdos del Instituto Nacional de Conservación Forestal, el ICF. Básicamente, están como poniendo bajo llave legalmente varias zonas para proteger fuentes de agua. La misión hoy, entender qué significa esto, qué áreas son, por qué ahora y, bueno, qué cambia. Exacto, vamos a desmenuzar eso. No solo los papeles, sino lo que hay detrás. Veremos la base legal que usan, que es bastante sólida, sí, pero sobre todo las implicaciones. Porque una cosa es declarar algo en un documento y otra, bueno, muy distinta es lo que pasa en el terreno, ¿no? Es como una ventana a cómo Honduras intenta asegurar su agua, usando herramientas de protección forestal, que es interesante. Sí, eso me llama la atención. Usar leyes de bosques para cuidar el agua. A ver, antes de ir a los casos específicos, ¿cuál es el panorama? ¿De dónde sale esta movida del ICF? Mira, no es algo, como decías, sacado de la manga. Para nada. Todos estos acuerdos se anclan en un marco legal robusto. Los citan una y otra vez. Mencionan, por ejemplo, el plan de gobierno actual, que tiene como meta explícita recuperar zonas de recarga hídrica, o sea, donde nace el agua, básicamente. Ajá. Y se apoyan fuerte en la Constitución. Hay dos artículos clave que repiten mucho. Uno, el 145, que dice que el acceso al agua es un derecho humano y que el Estado, pues, debe preservar las fuentes. Y el otro, el 340, que declara los recursos naturales como de utilidad pública y pone al Estado a cargo de su uso sostenible y, ojo, la reforestación. O sea que le da un peso constitucional importante a estas acciones. No son ocurrencias, digamos. Responden a mandatos superiores. Definitivamente. Y debajo de la Constitución, bueno, citan un paquete de leyes. La Ley General del Ambiente, que refuerza esa idea de protección como utilidad pública. La Ley General de Aguas, que obviamente pone la protección del agua como prioridad. Claro. Pero la ley estrella aquí, digamos, es la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Esta es la que le da al ICF, al Instituto Forestal, el poder específico para declarar y manejar estas zonas. Y aquí está el detalle clave que mencionabas antes. La ley incluye explícitamente las microcuencas como objeto de protección forestal. Hablemos de eso. Microcuenca. Suena muy técnico, pero ¿qué es? En palabras sencillas. Pues mira, piensa en el área de terreno, ¿no? Como un pequeño valle o las laderas de una colina, que recoge el agua de lluvia y la canaliza hacia un riachuelo o una quebrada específica. Son como esas pequeñas fábricas naturales de agua las que abastecen directo a una comunidad o a un río más grande. Proteger la microcuenca, sobre todo su bosque, es proteger la fuente de agua que alimenta. Clarísimo. Entonces, el ICF tiene el poder legal, basado en la Constitución, en varias leyes, para declarar estas microcuencas zonas protegidas. Y hay un método, un paso a paso. Sí, y eso es crucial, para entender que hay un procedimiento formal. Mencionan constantemente un acuerdo interno del ICF, el 040-2024. Este es básicamente el manual de instrucciones, el cómo se hace. Detalla los pasos administrativos para estas declaratorias, que pueden iniciarse por el propio ICF o, ojo, a solicitud de las alcaldías o de las comunidades interesadas. Entendido. Hay un marco legal fuerte, un procedimiento definido. Y el gran objetivo final detrás de todo este andamiaje legal... El estribillo que se repite es asegurar el agua, en cantidad y calidad, a perpetuidad, dicen, sobre todo para consumo humano. Pero no solo eso, buscan también conservar la biodiversidad de esas zonas, mantener los ecosistemas funcionando bien y evitar la erosión, la degradación del suelo. Lo presentan como una forma de blindarse, digamos, contra desastres naturales y, bueno, en daño que hacemos los humanos. Perfecto. Con ese panorama ya más claro, ahora sí vamos a ver cómo se aplica esto en la realidad, con los acuerdos específicos. El primero que salta a la vista es el DDCH 047-2025. ¿Qué historia nos cuenta este? Este nos lleva a una zona muy, muy especial, la Mosquitia.
declarada como Zona de Protección Forestal la microcuenca Austisinquí, que está ubicada en la aldea Sirtara, municipio de Puerto Lempira, allá en Gracias a Dios. La Mosquitia, una región de enorme riqueza natural, cultural también, pero con muchos desafíos, ¿no? ¿Y por qué proteger justo esta microcuenca? El motivo es directo y vital. Es la fuente de agua que abastece a la comunidad de Sirtara. Punto. Protegerla es asegurar que esa gente tenga agua. El área designada es considerable, unas 1.500 hectáreas. Y como es norma en estos acuerdos, se prohíben actividades que puedan dañar esa capacidad de generar agua, o sea, cortar árboles, construir, agricultura o ganadería intensiva en la zona de recarga. Ya. Y una vez declarado en papel, ¿quién se encarga de que se cumpla allá, en Sirtara? Pues la responsabilidad la asignan a la alcaldía de Puerto Lempira. Pero ojo, en coordinación directa con el patronato y la junta de agua de la comunidad. Son ellos los que tienen que vigilar, cuidar el área, siguiendo las pautas técnicas que les dará la oficina regional del ICF. Es un modelo de gestión compartida, al menos en teoría. Y mencionan algo sobre reclamos, ¿verdad? Dan 3 meses para que, si alguien tiene tierras ahí y siente que le afecta, bueno, presente papeles. ¿Y cómo funciona eso? Sí, ese es un punto interesante. Es el mecanismo legal para intentar balancear, digamos, la protección colectiva del agua con los derechos de propiedad individuales que puedan existir dentro del área. Ojo, la declaración no quita la propiedad, pero sí le pone restricciones fuertes. Este plazo de 3 meses es la ventana para que un propietario diga, «Hey, aquí estoy yo y esto me afecta así». Luego se verá qué procede, según la ley forestal del área, ¿no? Mencionan una lista larguísima de coordenadas X e Y. Sí, y aunque no vamos a leerlas todas, esa precisión es fundamental. Define milimétricamente el polígono protegido en el mapa. Esto es clave para evitar confusiones, dónde aplican las reglas y dónde no. Muestra una intención de seriedad técnica en la delimitación. Muy bien. Ese es el caso de la Mosquitia. Ahora, el Acuerdo 059-2025. Este parece diferente, como que agrupa varias áreas. Así es. Este es un paquete grande, digamos. Declara de un solo golpe 11 microcuencas como zonas de protección forestal. Todas están en la región forestal de Occidente, una zona montañosa clave para el agua en departamentos como Copán o Cotepeque. 11 de una vez. Eso suena a una acción coordinada de mayor escala. El objetivo es el mismo que en la Mosquitia. En esencia, sí, tienen los mismos fines. Cuidar la biodiversidad, los suelos, los ecosistemas y, sobre todo, regular el flujo de agua para asegurar el abastecimiento a las comunidades. El impacto aquí es significativo. Suman más de 1.100 hectáreas protegidas y dicen beneficiar a casi 4.500 familias. Es bastante gente. ¡Wow! ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de estas 11 para tener una idea de la variedad? Claro, hay algunas pequeñas, como vertientes en Concepción, Copán, apenas 13 hectáreas, pero sirve a 372 familias. Y otras mucho más grandes, como Río Palania en La Unión, Copán, esa abarca casi 440 hectáreas y beneficia a más de 1.200 familias. O Cerro Verde en Belém Hualcho o Cotepeque, casi 100 hectáreas para 600 familias. Vemos variedad, sí, en tamaño y en número de beneficiarios. Entiendo. Y supongo que las reglas del juego, las condiciones, son las mismas que vimos en el primer acuerdo. En gran medida, sí. Se repiten las prohibiciones estándar. Nada de talas, construcciones ni actividades agropecuarias riesgosas dentro del área delimitada. Lo que sí es interesante aquí es cómo enfatizan la coordinación. ¿A qué te refieres con eso? Instruyen a varias unidades del ICF y a la Oficina Regional de Occidente a trabajar mano a mano con las alcaldías, los consejos consultivos, que son espacios de participación local, y las comunidades, para hacer 3 cosas clave. Marcar físicamente los límites en el terreno. Eso es la demarcación. Poner rótulos informativos. Y lo más importante, elaborar planes de manejo específicos para cada una de estas 11 microcuencas. Eso suena a un proceso más complejo, ¿no? Requiere mucha colaboración. No es solo poner un sello en un papel y listo.
Exactamente. Y reconocen que los mapas, bueno, a veces no son perfectos. El acuerdo permite ajustar los límites geográficos si al ir al campo ven que es necesario, para que la protección sea más efectiva. Siempre siguiendo el procedimiento del manual que mencionamos antes, el 040-2024. Ajá. Y el tema de la propiedad primada, que siempre es sensible. ¿Cómo lo manejan aquí? Reiteran lo mismo. La declaración no quita la propiedad, pero sí la limita. Los dueños, poseedores o quienes usen la tierra ahí, pues tienen que respetar las restricciones. Por el bien común del agua. Pero aquí añaden algo explícito. Dicen que el ICF promoverá mecanismos de compensación por bienes y servicios ecosistémicos. ¿Promoverá? Mm, Suena un poco vago, ¿no? ¿Significa que les van a pagar por cuidar el bosque en su tierra? Es la idea teórica, sí. Reconocer que si le pides a alguien que no use su tierra como antes para beneficiar a todos con agua limpia, debería haber alguna forma de compensación. Puede ser dinero, proyectos de desarrollo, otros incentivos. El promoverá indica la intención, pero la gran pregunta es ¿cómo y cuándo se materializa eso en la práctica? Es uno de los puntos críticos, creo yo, para que estas declaratorias funcionen a largo plazo y sean justas. Ya veo. Y claro, también dan los 3 meses para reclamos, como en el caso anterior. Es un patrón que se repite. Es un patrón consistente en todos estos acuerdos, sí. Vale. Sigamos el rastro entonces. El acuerdo 6025. ¿A dónde nos lleva este? Este nos mueve a otra región, Santa Bárbara. Aquí se declaran 6 microcuencas más como zonas de protección forestal. 6 más. Vaya. ¿Algún ejemplo que destaque? Vimos que en Occidente había mucha variedad de tamaños y beneficiarios. Aquí también. Tienes casos como Tío Medardor en San José de Colinas. Es muy chiquita, solo 7 hectáreas, pero abastece a 620 familias. O El Volcán, en el mismo municipio, San José de Colinas. Unas 23 hectáreas, pero sirviendo a 910 familias. Mucha gente. Y otras como Río Blanco en Quimistán o Mata de Plátano en Macuelizo, con tamaños y beneficiarios más, digamos, moderados. Muestra que no solo protegen las grandes fuentes, sino también estas pequeñas que son vitales para comunidades específicas. Interesante esa variación. Y las condiciones, las reglas. ¿Seguimos en el mismo patrón? ¿La misma fórmula? Sí, aquí ya vemos una fórmula bastante estandarizada, la verdad. Se apoyan en la misma base legal, constitución, leyes sectoriales, buscan los mismos objetivos de protección hídrica y de ecosistemas. Establecen las mismísimas prohibiciones sobre actividades dañinas, tala, construcción, etc. Ok. Y repiten las instrucciones. El ICF regional de Santa Bárbara debe coordinarse con alcaldías y comunidades para demarcar, rotular y hacer planes de manejo. Contemplan el ajuste de límites si es necesario en el terreno. Y reiteran el asunto de la propiedad. Se respeta el dominio, pero se sujeta a restricciones. Mencionando de nuevo la promoción de compensación y, por supuesto, el plazo de 3 meses para reclamos. Parece que tienen una plantilla bien definida para estas declaratorias. Ya me la sé casi de memoria. Llegamos al último acuerdo que tenemos sobre la mesa, el 62-2025. Correcto. Este nos lleva a la región forestal de Comayagua, pero se enfoca geográficamente en el departamento de Intibucá, específicamente en los municipios de La Esperanza y Yamaranguila, una zona alta importante para la producción de agua. Bien. ¿Cuántas microcuencas se protegen aquí? Son 2 en este acuerdo. Una llamada Cerro El Conejo, de unas 111 hectáreas, beneficia a 139 familias. Y la otra, El Cedral, que es bastante más grande, unas 570 hectáreas y sirviendo a casi 1,100 familias. Algo que destaca aquí, un detallito, es que mencionan explícitamente un dictamen técnico favorable. Es un documento interno del Departamento de Cuencas del IFE que básicamente dice, sí, técnicamente esta área justifica ser declarada protegida. Le da un respaldo técnico formal. O sea, le añaden un sello de aprobación técnica formal dentro del mismo acuerdo, como para reforzar. Y el resto de las cláusulas, adivino, la misma historia. Exacto. No hay sorpresas aquí. Misma lista de prohibiciones. Tala, construcción, agropecuario riesgoso, nada de eso.
Mismas instrucciones de coordinación local para demarcación, rotulación y, fundamental, los planes de manejo. Misma fórmula sobre propiedad privada versus utilidad pública, la promesa de buscar compensación y la ventana de 3 meses para reclamos. Es la aplicación del mismo modelo tal cual. Bueno, hemos recorrido entonces 4 acuerdos que suman. 1 en La Mosquitia, 11 en Occidente, 6 en Santa Bárbara y 2 en Intibucá. Son 20 microcuencas declaradas zonas de protección forestal de una sola vez. Viéndolo así, en conjunto, ¿qué es lo que más te resalta? ¿Cuáles son las claves de esta movida del ICF? Lo primero y lo más obvio, creo, es que hay una decisión política y administrativa clara de usar esta figura legal, la zona de protección forestal, como herramienta principal para asegurar fuentes de agua para la gente. Están yendo directo a proteger las nacientes. Sí, eso queda claro. Segundo, la consistencia en el uso del marco legal. No son actos aislados, Se basan sólidamente en la Constitución, en las leyes específicas, forestal, aguas, ambiente y, muy importante, en su propio manual de procedimientos, ese Acuerdo 040-2024. Esto les da un respaldo y una hoja de ruta clara. Reduce la arbitrariedad, al menos en el papel. Y esa precisión casi obsesiva con las coordenadas que mencionamos antes, ¿qué nos dice eso? Nos dice que quieren evitar ambigüedades sobre el terreno. Una delimitación clara es esencial si quieres que las reglas se cumplan y poder monitorear después. Es una señal de que, al menos en la planificación, se busca ser riguroso. Aunque claro, del mapa al territorio siempre hay un trecho, ¿no? Siempre. Tercero, resalta el modelo de gobernanza que proponen. El ICF pone la firma, sí, pero la pelota de la implementación real, marcar límites, vigilar, hacer planes de manejo, la pasan en gran medida a la cancha local. Alcaldías, comunidades, juntas de agua, consejos consultivos. Esto puede ser bueno porque involucra a la gente, claro, pero también plantea un desafío enorme. ¿Tienen estas instancias locales la capacidad, los recursos, la voluntad política para hacerlo bien? Ese es un punto crucial, sin duda. La responsabilidad compartida suena bien en el papel, pero necesita recursos y apoyo real para funcionar. Y tocaste antes el tema del equilibrio entre proteger el agua para todos y los derechos de quien tiene tierra ahí. Sigue siendo como el nudo gordiano, ¿no? El punto más difícil. Totalmente. Es el tema más delicado y donde estas declaratorias se juegan su éxito social y a la larga también el ecológico. La ley dice, tu propiedad sigue siendo tuya, pero con límites por el bien común. El agua es un bien común superior, se argumenta. La inclusión de la idea de compensación por servicios ecosistémicos es un reconocimiento de este conflicto. Es como decir, entendemos que te pedimos un sacrificio y buscamos cómo compensarte. Claro. Pero, como decías antes, promoverá no es lo mismo que garantizará. ¿Existen realmente los fondos para eso? Los mecanismos son claros y justos, llegan a quien realmente corresponde. Ahí está el gran reto. Si la gente siente que solo le ponen restricciones, sin ningún beneficio o apoyo a cambio, la protección puede quedarse en el papel. O peor, generar conflictos. El plazo de 3 meses para reclamos es una válvula de escape legal, sí, pero no resuelve el problema de fondo de la convivencia a largo plazo. Entonces, resumiendo esta inmersión en la Gaceta, estamos viendo una serie de pasos formales con base legal sólida para proteger fuentes de agua en distintas partes de Honduras. Están usando la figura de zona forestal protegida como estrategia clara. Correcto. Es la formalización de la protección de 20 áreas consideradas vitales. Se establece un régimen especial, con prohibiciones claras, y se dibuja un modelo de gestión compartida, con mecanismos para abordar o intentar abordar los derechos de propiedad. Es un avance importante en términos de planificación y marco legal, eso sí. Pero nos deja flotando una pregunta grande, ¿verdad? Más allá del decreto, del mapa con coordenadas precisas, ¿cómo se va a asegurar que estas 20 nuevas zonas protegidas lo sean de verdad? En el día a día, a largo plazo. ¿Qué se necesita para pasar del papel a una protección efectiva, que realmente cuide el agua, la naturaleza, pero que también sea justa y sostenible para la gente que vive allí o que depende de esas tierras?
Esa es exactamente la pregunta del millón. La implementación es donde, como dicen, las papas queman. Se necesitará monitoreo constante, recursos reales para las autoridades locales y las comunidades, planes de manejo que se adapten a la realidad y, sobre todo, creo yo, un diálogo continuo y honesto para encontrar ese equilibrio entre la conservación que todos necesitamos y los derechos y necesidades de quienes habitan esos territorios. El verdadero desafío empieza ahora.